buenos días o tardes para todos. Mi nombre es Jairo Parezo Tascón. Importante decir Tascón porque no se enoja mi mamá. Muy bien, yo soy ingeniero electricista. La mayoría de ustedes a lo mejor no habían nacido cuando yo me gradué en 1970 en la Universidad del Valle. Posteriormente, pues tuve la oportunidad, a través de la Universidad misma del Valle, de hacer una maestría en ingeniería industrial, una maestría en automatización de procesos y control automático en los Estados Unidos, en la Universidad de Wisconsin, una especialización en sistemas acá en Colombia, y la maestría en dirección universitaria en la Universidad de los Andes. En total tuve una experiencia muy enriquecedora con la Universidad del Valle a lo largo de casi 26 años, trabajando primero como docente, luego como docente investigador y particularmente trabajando muchísimo en la automatización de los procesos industriales de diferentes empresas como las papeleras de aquí del Valle del Cauca, los ingenios azucareros, las empresas químicas, como Tecnoquímica, Sucromiles, etc. Fue una experiencia, repito, muy enriquecedora porque pues hice, pues modestia aparte, casi 150 proyectos en esa experiencia a lo largo de toda la vida en la Universidad del Valle y de la industria. Pues muy bien, en la Universidad del Valle mezclé mi actividad como docente investigador, tenía mi grupo de investigación, hoy día clasificado en las más altas categorías de conciencias, con investigadores seniors. Pero en la Universidad del Valle pues también tuve diferentes cargos administrativos, desde jefe de departamento, director de programa, decano de la Facultad de Ingeniería, director de la Escuela de Posgrado de la facultad, la cual yo contribuí a crear. Finalmente me desempeñé primero en la Vicerrectoría de Investigaciones como decano de Desarrollo Tecnológico y en el último año y medio como vicerrector de Investigaciones. A mucho honor, una época en la cual la Universidad del Valle era la primera universidad en proyectos de investigación en conciencias. A lo largo de su vida profesional, ¿qué cambios ha notado en la empresa? Bueno, en las empresas uno realmente ha notado muchísimos cambios favorables. Esos cambios no solamente por los cambios obligatorios que trajo los avances de la tecnología. Por ejemplo, en el caso de la tecnología me tocó apreciar desde la época de los tubos de vacío que estaban en los diferentes tableros de control de los procesos. Luego la electrónica evolucionó al transistor, luego el primer integrado que fue el amplificador operacional, posteriormente aparece el microprocesador, luego los PLCs, aparecen los controladores de procesos donde ya se lograba integrar hasta más de 200 o 500 variables de un proceso. En esos cambios tecnológicos yo podía apreciar la resistencia al cambio. Y esa resistencia al cambio empezaba en muchas ocasiones desde los ingenieros encargados del mantenimiento. Y considero porque eran ingenieros que en un momento dado no conocían la nueva tecnología que llegaba. Entonces desconfiaban de ella. Cuando esos ingenieros se capacitaron a la nueva tecnología o llegaron ingenieros que sí la dominaban, entonces esos cambios fueron más fluidos y se lograron. Otros cambios en las empresas, y aparte del cambio tecnológico, y se le debe mucho a los japoneses. Ustedes creo que en alguna parte han visto la famosa teoría de las 5 S, que fundamentalmente contribuye a que haya más orden, limpieza en las empresas. Antiguamente las empresas eran sucias, es decir, uno caminaba por la parte de producción de una empresa y veía aceite tirado en el suelo, agua, líquidos de las materias primas, etc. Y eso paulatinamente cambió. Uno veía las máquinas oxidadas por fuera, las vigas
de las construcciones igualmente oxidadas. Ese fue un cambio muy importante porque ya se volvía más agradable el entorno de la empresa. Aquí viene incluso a colación una frase muy famosa del filósofo Immanuel Kant, que dice que donde hay desorden se acaba la ética. Y eso incluso se aplica en la vida real, ¿no? Cuando uno llega a un parque y lo encuentra inmaculado, bien limpio y ordenado, a uno le duele hacer basura. Pero si en el parque hay un desorden y basura por todos lados, pues uno no le importa, contribuir más a ese desorden. Bueno, un cambio importante fue ese, el orden y la limpieza. Eso luego se llevó, con las gracias a la automatización, a la creación de los cuartos de control, porque antiguamente los operarios de un proceso les tocaba andar con unas tablas grandísimas, y en esas tablas había unas sábanas de papel donde ellos iban anotando los valores de las variables del proceso. Pero como los medidores estaban a lo largo de todo el proceso, esos pobres tipos tenían que andar debajo de tubos calientes, muchos de los tubos estaban botando agua caliente, vapor, y realmente era peligroso incluso para esos pobres obreros tomar esos datos. Además de que dependía de la exactitud con la cual ellos leyeran en ese momento el instrumento. Todo eso cambió porque toda la parte de medición de variables se centralizó en unos cuartos donde el operario estaba cómodamente sentado, en aire acondicionado, y podía tener y automáticamente se registraban los datos. Ese fue otro cambio favorable. Un cambio en las empresas, además del tecnológico, es y además de que ya mencioné, del orden y la limpieza, fue la preocupación por el medio ambiente. Ese orden y limpieza sería el medio ambiente interno, pero las empresas también empezaron a preocuparse por los gases contaminantes, los fluidos que antes tiraban a los ríos contaminantes, etc. Y gracias a eso, pues, incluso vale la pena notar que hay empresas que ganaron dinero controlando esa contaminación. Pongo el ejemplo, en una empresa papelera se tiraba al río gran cantidad de soda cáustica y resulta que la producción de papel, en el blanqueo de él, en la materia prima más costosa es justamente la soda cáustica. Entonces las empresas empezaron a diseñar unos procesos de recuperación de la soda cáustica. Por consiguiente, esa soda cáustica ya no iba completamente al río y la empresa normalmente recuperaba la soda que iba en los desechos del proceso, sino que también la soda se recupera a través de un proceso de combustión. Entonces utilizan la soda en las calderas, y la caldera, pero un proceso termoquímico de una empresa es muy importante porque es la que produce vapor y eso es energía y eso tiene un costo. Entonces, un cambio importante fue el cuidado del medio ambiente. Otro cambio importante es el bienestar de los trabajadores de la empresa. Repito, antiguamente eran muchos los empleados que terminaban con problemas de salud precisamente por la contaminación de calor, vapores, gases en las cuales ellos encontraban. Y yo diría que uno se sorprendía que a la empresa como que eso no le importaba. Por eso las enfermedades en esos trabajadores eran muy frecuentes e incluso problemas de invalidez. Eso cambió fundamentalmente porque hoy día se protege muchísimo la salud, las condiciones de trabajo de los obreros. Y hay un cambio que yo creo que todos ustedes lo han apreciado en la atención al cliente. Antiguamente uno iba a un banco y parecía que uno llegara a pedir limosna y uno tenía su plata en el banco. Hoy día, cuando uno llega a un banco, lo atienden como a un rey. Lo atienden muy bien, lo sientan, etcétera, que le ofrecen. No sé si ustedes han notado que lo mismo sucede en los grandes almacenes de cadena. Uno, pues normalmente no conoce el almacén, no sabe dónde está determinado artículo, y uno pregunta por el artículo y prácticamente lo llevan de la mano hasta el sitio donde está el artículo. Eso no sucedía antiguamente.
Uno era el tiempo que uno perdía cuando no conocía el almacén buscando dónde están las galletas, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, realmente observen que hay una cantidad de cambios, no solamente en los procesos de producción, una mejor organización de ellos, porque pues hoy día las empresas deben buscar competir internacionalmente. Y para competir internacionalmente no solamente compite con precios, sino con la calidad de los productos. Para lograr ambas cosas, menores costos, mayor calidad, pues hay que mejorar los niveles de eficiencia, el nivel de exactitud de los procesos, la calidad del producto final. ¿En dónde ha intervenido el ingeniero industrial en esos cambios? Bueno, yo diría que, por ejemplo, en la década de los 70, básicamente de los 70, la influencia del ingeniero industrial era casi nula. Los procesos de producción estaban dominados fundamentalmente por ingenieros químicos, ingenieros mecánicos, luego aparecen los electrónicos, los de sistemas. Pero cuando empiezan a suceder estos cambios, no solamente tecnológicos que he mencionado, sino el orden, limpieza, la organización del trabajo, es donde el ingeniero industrial empieza a tener un papel preponderante en el funcionamiento de una empresa. Porque ya el ingeniero industrial tenía mucho que ver con mejorar la eficiencia de un proceso. Y entonces es necesario medir tiempos, medir calidad del producto, mirar cómo están las variables, reorganizar los procesos, y todas esas son funciones del ingeniero industrial. Inclusive interviniendo el ingeniero industrial en aspectos ambientales, en el cuidado de la salud de los obreros y los trabajadores junto con otros profesionales. Por ejemplo, hoy día el ingeniero industrial es muy fácil encontrarlo haciendo o brindando asesoría en aspectos de logística. Y la logística no es solamente la organización de un determinado proceso de empaque, despacho en una empresa, sino que la logística tiene también mucho que ver con los puestos de trabajo en ese momento, en el caso del despacho. Y en los puestos de trabajo hoy día que intervienen industrial junto con profesionales de salud ocupacional, pues tiene mucho que ver con las posiciones que adopta el obrero para levantar una carga, para colocarla, etcétera, ¿no? A pesar de que hoy día pues se pueden usar máquinas como montacargas, etcétera, pero de todas maneras la fuerza física de ese obrero sigue presente. Entonces realmente el ingeniero industrial cada día su importancia es mayor. Ya incluso el ingeniero industrial no solamente tiene un desempeño a nivel del proceso de producción en el campo, que llama en una empresa, sino a nivel de la administración. Porque ese ingeniero le toca proyectar esos cambios en los procesos, cambios en la planta, en la distribución de ella, y participar activamente en la administración ya de la empresa. ¿Qué anécdotas o experiencias puede expresar? Bueno, pues a lo largo de toda esta vida, un poco larga, profesional, pues anécdotas y experiencias muchas, ¿no? Pero empiezo por una que tiene mucho que ver ustedes como futuros profesionales. Una empresa con un proceso industrial muy fuerte, pues tenía un grupo de ingenieros químicos que en ese momento eran quienes más influencia y dominio tenían en las empresas, porque la mayoría de los procesos son termoquímicos, o sea, fundamentalmente procesos químicos. Pero ya existían los ingenieros de sistemas, estábamos nosotros, los ingenieros electrónicos, y éramos los encargados de la automatización para mejorar y controlar el proceso. En una empresa, el proceso no quería funcionar bien. Se había montado los equipos de automatización, sincronizado, pues aparentemente que todo funcionara, y ocurre que el producto no salía bien. Y lo peor era que ese producto era para ser procesado posteriormente dentro de la misma empresa para el producto final. No, el caso del ingenio azucarero. Él tiene diferentes etapas en donde lo primero que produce es la miel.
y la miel es la base para a futuro producir los granos de azúcar. Entonces había una pugna entre los ingenieros químicos y los demás ingenieros, porque los ingenieros químicos aseguraban que el problema no era del proceso, el proceso era fundamentalmente termoquímico, y le echaban la culpa a los nuevos equipos que se habían montado de automatización. Y era un problema de soberbia, de terquedad, donde los ingenieros químicos incluso se negaban a siquiera considerar que el proceso tenía problemas. Pues la anécdota es que el gerente de la empresa me llamó a mí, porque yo estaba en el momento trabajando en la automatización, y me dijo: vea, profesor Pareso, como usted es neutral, entre comillas, porque es neutral porque usted viene de la universidad, usted no está vinculado directamente como empleado de la empresa, ¿usted por qué no me analiza este problema que tengo, esta batalla entre ingenieros? Es que así era, y esa batalla está dando al traste con la producción de la empresa. Yo le dije: vea, con todo gusto, señor gerente, incluso le dije: vea, yo voy a quitarme la idea de que a lo mejor también hay problemas en la automatización, y me llevé un profesor de ingeniería química que me colaborara, porque pues necesitaba alguien que supiera más de la parte química, y nos pusimos a analizar el proceso y a compararlo con el proceso en otras empresas similares, donde yo también tenía amigos, había hecho proyectos, y llegamos a la conclusión que el problema era el proceso. O sea, por más que, y eso es una lección también, muchas veces las empresas creen que montando tecnología se mejora el producto, y creen que no hay necesidad de mejorar la base del proceso de producción, que muchas veces está en las materias primas, en cómo se combinan, en esos procesos térmicos, químicos, mecánicos que hay que meter para lograr un producto. Y efectivamente el problema era del proceso, y la inversión que ha hecho la empresa era muy grande en tecnología. Entonces le comentamos al gerente, le presentamos un informe, y el gerente llamó a todo este grupo de ingenieros químicos, mecánicos, y les dijo: vea, he contratado una asesoría externa, y el dictamen es que hay un problema en el proceso químico, y una vez que se mejore el proceso habrá que volver a mirar la parte de la automatización. Pues los ingenieros químicos, a pesar de eso, seguían en su insistencia. ¿Qué hizo la empresa? Eran como 3 ingenieros químicos y echó a 2. También echó un ingeniero mecánico, porque era el mecánico también expresaba que no, que la parte mecánica, como hay un proceso de centrifugación, de macerado de la materia prima, ¿no?, para la extracción de los jugos, etcétera. El mecánico también decía que no, que la parte mecánica no tenía problema. ¿Lo subieron o no? Yo digo que un profesional está en la responsabilidad de asumir todas las posibilidades. Uno no puede con terquedad decirnos que el problema no es mío, es de otra gama de la ingeniería o de otra gama de una profesión. No, uno debe considerar holísticamente todas las posibilidades de causas de un problema. Entonces es una anécdota o experiencia que a mí me sirvió mucho para entender que un problema nunca está aislado en una empresa. Uno debe mirar que el problema puede estar con causas de diferente naturaleza. Les cuento otra experiencia. Había una empresa que había montado sus equipos de automatización y el producto no mejoraba. Nos llamaron a la universidad, yo fui a la empresa, empezamos a hacer un trabajo de diagnóstico, y yo me encontré con algo, que el problema no estaba en el proceso ni en los equipos que se han montado de automatización, estaba en las personas que manejaban el proceso. ¿Qué ocurría? Estos obreros, cuando llegaron los equipos de automatización, se pusieron celosos de los equipos, porque ellos decían: a la hora de que esos equipos automáticos funcionen muy bien, ¿a cuántos de nosotros sacan? Yo me percaté de eso
porque yo notaba el descuido a propósito con el cual manejaban los equipos. Por ejemplo, algo que vi patente, un controlador de unas variables y un medidor, le estaba cayendo una gota, y yo veía que esa gota caía en el equipo y hervía. Y yo pregunté, deja, ¿y eso que le está cayendo qué es? Era un ácido. Y los obreros lo veían y no lo reportaban. ¿Por qué? Querían que el equipo se dañara para que el proceso de automatización fracasara. Y alrededor de eso a mí me tocó ver muchas empresas que invertían un gran capital en tecnología y la tecnología subutilizada por la resistencia al cambio, porque muchas veces los operarios confiaban más en lo que sabían hacer y eran los procesos manuales. Y entonces prácticamente se olvidaban de lo nuevo, lo automático, y hasta lo apagaban, ¿no? Y entonces uno llegaba a una empresa y como así que toda la automatización apagada y el tipo operando manualmente el proceso. Mire que estas anécdotas tienen mucho que ver con la condición humana. ¿Cuál fue el remedio? Por ejemplo, en el caso de estos operarios. Yo le dije al gerente, mire, hay que sensibilizar a esos empleados de que se capaciten y la automatización no los va a desplazar. Yo me encargué precisamente de dictarle unas charlas a ellos, de hacerles ver que al hombre no lo van a reemplazar las máquinas a menos que el hombre sea un ignorante. Y eso se lo metí en la cabeza. Y entonces a raíz de eso los mismos obreros empezaron a pedir cursos sobre cómo es eso de la automatización, que era un controlador. Y se empezaron a interesar en la tecnología que se estaba instalando. Claro que obviamente me sirvió a mí porque me contrataron para esos cursos. Incluso el gerente jocosamente me decía, no, para eso vos sos muy vivo. Le vendiste a esos obreros que necesitan los cursos que vos dictando. Pero no, y finalmente la empresa quedó a gusto porque no necesito echar a ningún personal. Finalizando con este testimonio, pues observen la importancia de que cuando se van a dar cambios en una organización, sean tecnológicos, de los puestos de trabajo, reorganización, es muy importante que los empleados sepan de lo que se va a hacer y convencerlos de que es para su mejor aprovechamiento, para mejoría de la empresa, para asegurarse que la empresa sea competitiva, que no quiebre, que no cierre. Porque necesariamente el ser humano tiene resistencia al cambio. Y esa resistencia al cambio disminuye cuando él es consciente que los cambios que se producen son para su beneficio. Bueno, este grupo de personas no querían cursos de capacitación. La empresa había contratado con el SENA unos instructores y este grupo de personas los vetaban, sacaban miles de excusas. Entonces yo estaba haciendo un proyecto en la empresa de automatización y hablando un día con el gerente de recursos humanos me comentó el problema. Entonces le dije, si quiere yo hablo con el personal de esta área. Me fui a conversar con ellos y volví donde el gerente y le dije, vea, si quiere yo le dicto un curso de introducción a la ciencia a ese grupo. El gerente se reía y me decía, vos muy vívola, ¿cómo así? ¿Me querés sacar un curso de introducción a la ciencia? ¿Eso para qué? Le dije, mira, yo en la charla que he tenido con ellos, hablando tranquilamente, yo me doy cuenta que el problema de ellos es que les da miedo que el instructor se dé cuenta de que ellos son muy ignorantes. ¿Cómo así? Le dije, mira, en medio de chiste yo les saqué verdades. Y yo tengo una manera, yo sé cómo les dicto un curso en donde los voy a motivar porque se dejen capacitar. Y de una vez aprovecho también para enseñarle algunas cosas. Bueno, lo cierto fue que me dijo, bueno, confío en vos y dictame el curso. Lo que pasa es que ese curso yo ya lo había dictado en otra empresa para empleados. Y básicamente yo que detecté en la charla con ellos que ellos no sabían aritmética.
y les tocaba estar haciendo en las famosas sábanas de datos, les tocaba leer un instrumento y apuntar. Pero para ellos les da lo mismo que la aguja estuviera en la mitad entre dos números o estuviera más cerca de uno del otro. Siempre ponían, por decir algo, 1,5, 1,5, 1,5 y no ponían 1,8, 1,9 o 1,2, dependiendo de donde estuviera la aguja. Y yo detecté eso fue viendo las planillas. Y entonces, porque casualmente uno de ellos, cuando vio charlar, tenía una planilla de estas y yo les dije, muchachos, eso que era un poco de viejos, porque ustedes le ponen siempre el 5 a las mediciones. Entonces me decían, porque como la aguja está en la mitad, pues eso es 1,5, 3,5, 4,5. Y les dije, ¿y ustedes no saben aproximar? Y bueno, y ahí en medio de preguntas yo me di cuenta que ellos no sabían aritmética, pero les daba pena reconocerlo. Entonces el curso de introducción a la ciencia yo lo que hice fue empezar por decirle, vean muchachos, ¿ustedes quiénes tienen hijos? De más de uno levantó la mano. Incluso yo les hacía un chiste, bueno, pero esos son los oficiales o los extraoficiales. Entonces decía, dígame cuántas neveras está llenando. Es una manera mía de ganarme la confianza de este personal, que uno no puede llegar con ínfulas de grandeza y que llegó el ingenierito, como dicen ellos, que la sabe toda. Y empecé haciéndole preguntas, vea, su hijo ¿cuántos años tiene? Vea, y su hijo no le ha preguntado cómo funciona el teléfono, cómo funciona la televisión, el radio. Su hijo no le ha preguntado cómo es que usted hace papel aquí en la empresa. Entonces, les dije, vea, yo quiero que ustedes aprendan a lucirse con sus hijos, que sus hijos se den cuenta que ustedes saben mucho. Entonces lo que hice fue repartir en el grupo, que cada uno iba a investigar, iba a buscar, el uno cómo funciona una plancha, el otro cómo funciona el teléfono, que cómo funciona una nevera, por ahí empecé. Y ellos exponían eso. Y yo les corregía, ¿no? Les decía, por ejemplo, que trataban de hablar un poquito más técnicamente. Les dije para que se den importancia. Y luego, por ahí derecho, empezamos a hablar de cómo se producía el papel. Y resulta que ellos sabían describir muy bien el proceso, pero con sus términos, ¿no? Entonces, también cogí y repartí el grupo por temas de la producción de papel, las diferentes etapas. Y yo les iba corrigiendo lo que ellos decían para que hablaran más técnico. Entonces se me ocurrió una idea, le dije al gerente, vea, ¿por qué no hacemos una cosa? Unas visitas familiares. Que venga la familia de ellos y eso sí, que ese día esté el empleado muy limpiecito, inmaculado. Es posible que se haya cambiado, bañado, bien peinadito con su casco de seguridad. Y que él le explique a las familias de los obreros el pedacito de proceso que él tiene a su cargo. El gerente me dijo, bueno, pero es que tengo que programarlo los domingos, las cuestiones de seguridad, etc. Bueno, y se hizo. Pues eso fue un éxito. Tanto era que la empresa lo adoptó como política, que ellos en el año hacen unas jornadas de visitas familiares que hasta yo les hacía una broma a los trabajadores, me van a tener visita conyugal, porque ustedes como que creen que la empresa es una cárcel, ¿no? Y incluso la International Paper copió la idea. Y luego me comentaban que la habían replicado en el Perú, que tenían varias plantas de papel, etc. Pero la conclusión es cómo, nuevamente, la resistencia de la naturaleza humana. Y la resistencia hay que investigarla. En este caso era por estos obreros no querían reconocer que eran ignorantes, ¿no? Entre otras cosas, era el área donde estaban los sindicalistas, los que eran más jodidos en un área, los mandaban en el área determinadas. Ya. Bueno, pues otra anécdota o testimonio más bien de cambio que se puede observar era que antiguamente, vuelvo a la década de los 70 y atrás, uno notaba que las oficinas administrativas eran muy, muy lujosas, organizadas. Como decía yo,
Del gerente principal al gerente de escala media, uno encontraba que la oficina era con tapetes, un escritorio elegante, aire acondicionado y una modelo de secretaria. Iba uno a la oficina de ingeniería y eso era un desastre. En primer lugar era un cobertizo, así mucho, de pronto tenía un ventilador que parecía más bien ruido acondicionado. El escritorio era un escritorio viejo, torcido, y uno observaba que estaba el pobre ingeniero ahí sentado en su pedazo de escritorio y llegaba un obrero con un motor botando aceite y ¡pum! Se lo ponía encima del escritorio. Vea, ingeniero, que no sé qué. La secretaria de los pobres ingenieros era algún obrero que se había accidentado, había quedado cojo o torcido. Esa era la secretaria. Entonces, bueno, en la Universidad del Valle, específicamente en la Facultad de Ingeniería, un grupo de profesores empezamos a caer en cuenta de esta situación y empezamos una campaña, primero aprovechando los profesores que eran miembros de las asociaciones de ingenieros, químicos, mecánicos, etcétera, hacer una campaña porque se mejoraran las condiciones de trabajo de las oficinas de ingeniería. Y cuando empezamos los posgrados, pues nos encargamos de a esos ingenieros que venían de las empresas y algunos de ellos que ya tenían puestos de dirección, empezamos a hacer la misma campaña. Incluso dentro de la universidad hicimos algo, por ejemplo, con el edificio de posgrados de ingeniería eléctrica y electrónica, y fue que cuando arreglamos los baños, los remodelamos, al baño de los hombres lo hicimos igualito al de las mujeres, ¿no? Excepto porque tenía orinal, pero le pusimos tocador. Incluso hacían la broma, es que vos vas a traer ingenieros gay o qué. Les decía, no, es que el ingeniero que tenga un espacio confortable, su baño amplio, con su tocador en los lavamanos, etc. Y yo tenía un síndrome, yo llamaba los síndromes, yo les decía a los estudiantes, ya estos ingenieros, mire, hay un síndrome primero entre el establecimiento público y el establecimiento privado. ¿Por qué los establecimientos públicos tienen fama de que son los desorganizados, sucios, etcétera? Y que los privados no, pues el orden no cuesta, ser limpio no cuesta, pobre pero limpio, como se dice. El otro síndrome que yo decía era justamente el de los baños, porque el baño de los hombres siempre es sucio y el de las mujeres no. Y el tercer síndrome que yo decía era ese, precisamente, ¿por qué las oficinas de ingeniería son tan feas y las de los administradores no? Entonces empezó esa campaña y realmente uno sí nota que dentro de estos cambios que han sufrido las empresas, precisamente la influencia del 5S sobre el orden, el sitio adecuado de trabajo, todas estas nuevas tendencias en la industria, uno nota cómo han cambiado las oficinas de ingeniería. Ya uno va a una oficina de ingeniería y ya no es el cobertizo, ya hay una nueva construcción, por ahí acondicionado, aun cuando todavía falta, ¿no? Falta que sean también entapetadas y con la modelo. Son cambios, pero realmente una de las cosas que yo precisamente le insistía mucho a los estudiantes era que antiguamente el ser profesional o el profesional se distinguía en la sociedad, y se distinguía no porque supiera mucho de una profesión, sino por sus formas de actuar, su cultura, su educación, porque el profesional era un don, un señor, así como podía haber en la cuadra de uno un señor que no hubiera estudiado, pero todo el mundo lo trataba con respeto, porque se había ganado ese símbolo, el ser un símbolo de caballerosidad. Yo se lo decía a los estudiantes, les decía, ¿por qué creen que a veces se pierde el prestigio de los nuevos profesionales? Porque los nuevos profesionales, sobre todo en los barrios de estratos de clase media y más pobres, el que está estudiando en la universidad no tiene ningún problema en jugar fútbol en la mitad de la calle igual que los demás. E insultar al pobre carro que pasa, porque la calle es para que el carro pase, o liarse a puñetazos y con una verborrea pues horrible. Pero no se distinguen y la gente dice, ese es el muchacho que está estudiando en la universidad. Eso yo se lo decía a los muchachos.
Entonces son cambios que a veces parecen bobos, sin importancia, pero que realmente en la vida de las personas, en este caso de ese ingeniero, de ese profesional, en la empresa sirve. Porque es que tengamos en cuenta que un trabajador, un profesional, termina viviendo, estando más tiempo en su lugar de trabajo que muchas veces que en la casa. Y además porque a la casa llega a dormir. En cambio la empresa está trabajando, esforzándose. ¿Qué consejo le daría a los futuros ingenieros industriales y a los futuros profesionales en general? Bueno, en general hoy día hay consejos muy importantes a darle a ustedes, jóvenes, ingenieros en potencia. Mire, y es que uno hablando con los empresarios tiene que aprender cosas. Precisamente una queja que los empresarios dan de los profesionales jóvenes, de los ingenieros, es que no se amoldan fácilmente a las situaciones de trabajo. Y es que a veces al estudiante hay que explicarle que la vida en la empresa es muy diferente a la vida en la universidad y a la vida en la familia. Porque usted le puede hacer una pataleta a su papá y a su mamá, pero al jefe no. Y a veces el muchacho no entiende eso, y lo segundo, tiene que aprender que tiene que recibir órdenes. A veces le toca aguantarse, como se dice, aguantarse entre comillas, el jefe cuando se enoja, cuando habla fuerte. Pero es que se debe comprender que el jefe tiene mucha responsabilidad y más que el subalterno, porque al jefe le tienen unas exigencias puestas. Y aparte de eso, para cumplir las propias exigencias que le han dado, tiene una responsabilidad de que su equipo de trabajo funcione, trabaje, haga las cosas bien. Entonces realmente hay que entender eso. Y por eso es lo mismo que yo le digo a los muchachos con los padres. Cuando el muchacho está muy jovencito, detesta que el papá o la mamá dé órdenes o prohíba cosas. Yo les digo, espérense a tener hijos y verán de que el papá o la mamá tienen que prohibir cosas, tienen que regañar. Y lo mismo le digo a los ingenieros, espérese cuando usted ocupe un cargo de dirección y verá que una cosa es ser el directivo, el responsable de un equipo de trabajo, y otra cosa es estar acá abajo en otra posición. Entonces eso es muy importante. Y hablando de equipos de trabajo, mire, una de las condiciones modernas y que es un gran cambio es que hoy día no se trabaja aisladamente. Es importante que el nuevo profesional aprenda y comprenda y sepa que tiene que trabajar en equipo. Y es que trabajar en equipo no es fácil. Primero porque le toca a uno lidiar con los genios, no solamente del jefe, sino de los compañeros, con la idiosincrasia, con la forma de ser. Y si uno va a estar a todo momento en discusión, en confrontación con las formas de ser de los demás, pues termina desgastado, termina estresado, termina no haciendo su trabajo. Además porque en el funcionamiento como equipo de un grupo de trabajo es muy importante las buenas relaciones, el respeto mutuo, el reconocimiento a los méritos y a lo que sabe el otro. Entonces es muy importante aprender a trabajar en equipos. Precisamente hay una frase, una anécdota importante con Friedman. Friedman fue un premio Nobel de Física y a él lo entrevistaron cuando estaba terminando el siglo anterior, o sea, en 1999. Y le preguntaban, doctor Friedman, ¿y cuál es el principal descubrimiento del siglo que termina? La gente esperaba que él iba a responder, no, pues algún invento de la física, siendo el físico, y dijo, no, las formas de trabajo en equipo, y particularmente para los nuevos descubrimientos, el trabajo en equipo de los grupos de investigación. Y explicaba de que ya el investigador no es el cusumbo solo, como se dice, por ahí, aislado en un cuarto donde nadie lo molesta, sino que él conforma un equipo que entre todos van a sacar adelante los propósitos que se tienen. Entonces es muy importante, lo repito. Y en los equipos de trabajo pues hay que aprender a ser líder, porque el líder no nace, el líder definitivamente se hace, y uno tiene que aprender a ser líder. Y
para aprender a ser líder uno debe ser consciente, en primer lugar, que necesita ganarse la confianza de los que dirige. ¿Cómo se gana la confianza? Porque demuestra que sabe, porque demuestra que piensa anticipadamente, que lleva las cosas planeadas, no simplemente llega a improvisar órdenes, ¿no es cierto? Porque uno es proactivo. Proactivo significa que uno trata de no reaccionar cuando aparece el problema y no de prevenir antes de que aparezca el problema. Las buenas relaciones, el saber distribuir el trabajo, etc. Eso se aprende. Podrán haber líderes que nacen, ¿no es cierto? Y de hecho por eso uno ve líderes políticos, grandes líderes que de pronto nacieron con unas cualidades, pero definitivamente se pueden aprender esa serie de, ¿cómo se dice?, de pildoritas para uno ser un buen líder. Y precisamente hablando lo del trabajo en equipo, mire, uno como ingeniero tiene que comprender que en muchas ocasiones cuando usted dirige un grupo de producción, son técnicos que la mayoría se han hecho en la experiencia. Como se dice, son técnicos empíricos. Y entonces uno debe saber de que ellos hablan un lenguaje de pronto burdo o más sencillo. Y si uno llega con un lenguaje, pues todo puede que sea muy técnico, pero para ellos puede sonar a que uno es un pedante. Y eso hay que tener mucho cuidado. Y más bien, y nunca irse a burlar porque el obrero diga una barrabasada, como se dice, diga una brutalidad, no se ría ni nada, y antes por el contrario, sutilmente uno le corrige el error que haya dicho, pero no decirle, uy, no sea tan bruto, ¿cómo le ocurre decir eso? No, eso hiere. Además porque, o sea, ven que en las empresas, cuando una empresa tiene un grupo de obreros o trabajadores con mucha experiencia, prefieren echar al ingeniero que sacar 10 o 20 trabajadores de experiencia. Parecido a lo que pasa con los equipos de fútbol. Ustedes ven que no echan los 20 jugadores, echan al director técnico, porque el equipo, los jugadores, el otro es el líder que debe saber planear y conducir al equipo. Pero hay una cosa que uno aprende con la experiencia y algo que se le recomendó a muchas empresas, porque en ocasiones el ingeniero mantenía o el directivo, el administrador se encierra en su oficina y desde la oficina está bien que planifique y planifica las cosas y las órdenes que va a dar, pero en muchas ocasiones no conoce a fondo la realidad del proceso que quiere dirigir. Y peor aún, no lo conocen muchas veces ni los empleados lo ven que pasa corriendo para la oficina o que cuando sale por la puerta de la oficina a regañar y dicen, uy, ahí viene el reyesuelo a regañar. No, uno debe intercambiar con los trabajadores, darles confianza, aun cuando manteniendo el respeto hacia ellos y que ellos lo respeten a uno como su jefe. Pero ¿cómo gana uno la confianza? Saludándolos, en muchas ocasiones preguntándoles por la familia, ole, tú eres casado, tienes hijos, y recordar que él tiene el hijo, recordar que de pronto le dijo que tenía el hijo enfermo. Entonces una pregunta, ve cómo siguió tu hijo, cómo siguió tu esposa, eso no sobra, y el trabajador se siente importante, y lo mejor que se siente orgulloso del líder o del jefe que tiene, porque dice, caramba, él se preocupa por mi familia, porque mi familia es mi bienestar. Y eso lo hace que siga más fácilmente las órdenes y el líder. Entonces son detalles, ¿no? Y obviamente siempre guardar las distancias, ojo con las groserías. Uno jamás debe volverse grosero ni patán con quienes dirige. E incluso muchas veces, a veces le toca uno aguantarse alguna cosa que ese obrero dijo mal, porque uno debe mirar si se le vuelve costumbre o fue porque se le saltó la chispa un día. Se le saltó la chispa un día, acéptelo. Eso sí, cójalo después en solitario, no delante de los compañeros,
y le dice, mira, ¿te acordás qué pasó esta mañana? ¿Te acordás cómo me contestaste? Y hacerle ver de que obró mal, pero en privado. Porque si lo hace en público, delante de los amigos o de los demás obreros, los demás obreros luego lo cogen a molestarlo por eso. Uy, te regañó el papá. Uy, te regañó el jefe. No, esas cosas y corregir a tiempo, ¿no? Ya si la persona continúa en las mismas, pues uno le dice, ole, ya se te volvió pues una cosa reiterada, que es esa falta de respeto. Y si definitivamente no puede cambiar, pues ahí sí habrá que tomar otras medidas. Para finalizar, y que espero no se hayan dormido viendo este video y esta entrevista, ¿no? Si se duerme me mandan unos mensajes para ver si lo vendo para aquellas personas que sufren de insomnio. De pronto hasta hago plata con ustedes. No, pero hay una recomendación muy importante y es, ya nuevamente hablando con empresarios, hoy día está sucediendo algo extraño. Hay empresas que por la experiencia que han tenido no quieren contratar ingenieros jóvenes. Más aún a uno le dicen, ve, recomendame un ingeniero, pero el mínimo de 25, 27 años. Yo le digo, ¿qué pasó? Me dice, no, porque es que los jovencitos muchas veces, con esa intemperancia que gastan, porque se aburren, porque nada les gusta, entonces no tienen ningún inconveniente en dejarle uno tirado el trabajo. Incluso algunos de ellos no tienen ningún inconveniente, no solamente de ellos, sino que hasta lo insultan a uno antes de irse. Entonces por eso ahora en la empresa nos fijamos mucho en el estrato social del ingeniero. Y no es que el estrato social, ¿en qué sentido? Se fija la empresa mucho en la familia de ese egresado. Por eso es que hay empresas que cuando hacen entrevista a un empleado le hacen visita familiar, porque la empresa quiere llegar un poco más allá, las formas en que ha sido educado o criado. Y ahí hay cosas, por ejemplo, no importa el estrato social, es la manera de soportar las condiciones de trabajo de nuevo ingeniero. Incluso me decía una vez un empresario, yo no contrato ingenieritos de estrato 6. Y le decía, ¿por qué no? Porque si son jovencitos, como mi papá me sostiene, ¿qué me importa? Salirme de aquí, me consigo otro trabajo, ¿no? En cambio, les gusta, vale la pena decirlo, a la empresa de que la persona necesite el trabajo. Y no se trata de que porque necesita el trabajo lo van a explotar. No, porque es que una empresa cuando contrata a alguien quiere que esa persona permanezca, porque es que entrenar a una persona, un profesional o un trabajador, le cuesta a la empresa porque esa persona al comienzo no es totalmente productiva. Con su permanencia, esa persona adquiere experiencia, conoce los procesos de la empresa, etc. Y poco a poco es más productiva. Pero es que a la empresa le convenga pues estar cambiando a toda hora